Bendiciones, muy buenas noches. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida en el nombre precioso de Jesús. Estamos de vuelta una vez más después de algunas noches que de repente no hemos podido salir al aire, pero ya estamos aquí de vuelta, así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para que el Espíritu Santo en esta noche pueda ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos ser edificados juntamente con la palabra de Dios. Así que quisiera que en esta noche, antes de comenzar, hagamos una oración juntos para que podamos entregar este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús en esta noche, por este tiempo precioso que nos permites estar a través de este medio en comunión con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Señor, te ruego que tomes el control de este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Ayúdame a mí a poder expresar conforme a tu voluntad tu palabra, Señor, que tiene poder para edificarnos, para transformarnos. Y a todos aquellos que se conecten ahora o después, Señor, puedan también abrir sus corazones y poder recibir esta palabra, Señor, que puede transformar sus vidas. Gracias te damos. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, por favor, le voy a suplicar que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 35 al verso 39. Vamos a leer esta noche y vamos a meditar en estos versículos. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien, queremos en esta noche meditar con el título No pierdas la fe. Si hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Hebreos, pues el autor de esta carta percibió que los creyentes a quienes les estaba escribiendo en aquel tiempo estaban pasando por momentos muy difíciles, a tal punto que parece ser que estaban desmayando en la fe. Si hemos leído el capítulo 10 y el capítulo 11, hemos podido darnos cuenta que al escribir estaba compartiendo o estaba ministrándoles fe. Incluso todo el capítulo 11 presenta varios ejemplos de hombres y mujeres como modelos de perseverancia en la fe. Y creo que al igual que a ellos les pasaba esos momentos de flaqueza, de debilidad, de desánimo tal vez, momentos donde peligraba la fe en sus corazones, creo que también a nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana nos ha podido suceder o nos está sucediendo en este momento. Frente a las situaciones que nos toca vivir diariamente, nuestra fe puede decaer, puede estar a punto de que nosotros podamos querer rendirnos. Pero gracias a Dios por su palabra, que así como hizo que la fe naciera en el corazón nuestro, así también en esta noche oro para que el Señor pueda avivar esa fe y pueda mantener firme en su corazón hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta que cada vez que lo leo en la Biblia me desafía respecto a mi fe. Cuando Jesús
hablando de la oración de esta viuda que le pide a un juez injusto que le haga justicia. Al final de esa parábola que enseña sobre la insistencia en la oración, Jesús termina diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Pablo también nos advierte en una de sus cartas cuando le escribe a Timoteo, que le dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que la pregunta de Jesús y la advertencia de Pablo a través del Espíritu Santo creo que debe llamarnos a reflexionar en aquellos momentos que vivimos de dificultades o en momentos como estamos viviendo en este instante en todo el mundo, en donde nuestra fe está siendo desafiada, está siendo golpeada, está siendo puesta en tela de juicio por aquellos que no creen. Incluso tal vez cuestionan a nuestro Dios, cuestionan nuestra fe, nuestras convicciones. Pero es en esos momentos en donde nosotros tenemos que estar firmes y no perder la fe. Quisiera desarrollar el tema comenzando con una definición acerca de lo que es la fe. Para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo número 1. En este texto, el escritor a los hebreos define lo que es la fe, para que nosotros podamos entender y saber si verdaderamente tenemos fe o no la tenemos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a leerlo de nuevo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto bíblico respecto a la fe. Que la fe es certeza y es una convicción de lo que no vemos. No es algo que tenemos que ver para creer, sino la fe se basa en lo que no vemos. Ahora, nuestra fe está fundamentada y debe estar fundamentada primeramente en saber quién es Dios, o quién es ese Dios al cual nosotros le servimos, a ese Dios al cual nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza. Lo conocemos lo suficiente como para poder estar convencidos, estar seguros, como para tener, como dice Hebreos 11:1, esa esperanza o esa certeza o esa convicción en nuestro corazón. ¿Conocemos a ese Dios? Por supuesto, es importante que nosotros podamos conocer a Dios. Y lo conocemos a través de la Biblia, porque la Biblia nos describe los atributos de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la belleza de Dios. Todo eso lo encontramos en la Biblia, pero también podemos conocer a Dios a través de nuestra experiencia diaria. En este mundo en que vivimos, Dios es un Dios que se da a conocer, es un Dios que se revela al corazón de todos aquellos que como niños le buscan, y de todos aquellos que se apartan del mal y anhelan conocer a ese Dios tan maravilloso que creó los cielos y la tierra. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe se basa en un conocimiento de quién es Dios. Por supuesto que el conocimiento de Dios es infinito. Jamás en esta tierra ningún hombre ha podido llegar ni va a poder llegar a conocer a Dios en la magnitud y en la grandeza que es Dios. Nadie lo va a poder hacer, pero al menos podemos bordear, podemos acercarnos y tener cierto conocimiento de ese Dios tan maravilloso que se revela a nuestros corazones
porque Él es invisible, no lo vemos. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la fe de un cristiano, de un hijo de Dios, está basada en saber quién es ese Dios, y también está basada en lo que Él ha dicho o prometido en su palabra. Es decir, que nuestra fe no estaba basada en un cuento, en una historia, en una fábula, en una mitología, en una fantasía, en la imaginación de un hombre, no. Nuestra fe está basada en lo que dicen las Santas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, que muchos tal vez refutan o muchos tal vez no lo aceptan, diciendo que la Biblia fue escrita por hombres. En cierta manera es verdad. El apóstol Pedro dice que toda la escritura o la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios eran hombres santos y eran hombres de Dios, hombres que habían dedicado su vida a servir a Dios. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo también en su carta a Timoteo dice claramente que el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Es cierto que los hombres escribieron, pero no fue cualquier hombre. Fueron profetas, hombres de Dios que escribieron el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles en su mayoría, que caminaron, que estuvieron cerca de Jesús, que lo pudieron tocar, que pudieron mirar, comer con Él, caminar con Él. Ellos dejaron escrito esas vivencias maravillosas que tuvieron con el Señor Jesucristo en aquel tiempo. Así es que las escrituras que hoy han llegado a nuestras manos han sido escritas por hombres santos, hombres fieles, hombres justos, hombres que dedicaron su vida al Señor, pero que ahora, gloria al Señor, está escrito aquí en la Biblia, y entonces tenemos esa facilidad de poder leerla. Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos no escribieron, no hablaron lo que ellos quisieron, lo que ellos se imaginaron, sino que ellos fueron inspirados por el Señor. Entonces nuestra fe también está basada en lo que dicen las Santas Escrituras. Nosotros no estamos siguiendo tradiciones religiosas, costumbres establecidas por hombres en cierta religión. Dios nos ha librado de la religión para llevarnos ahora a tener una relación profunda, íntima con Dios, comunión con Dios, que es muy diferente a tener una religión. Entonces, nuestra fe, vuelvo a repetir, está basada en saber quién es Dios y en lo que Él ha dicho y prometido en su palabra. En eso descansa nuestra fe. Nuestra fe no es ciega. La fe de un hijo de Dios, la fe de un verdadero cristiano, es una fe inteligente. Gloria al Señor. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la certeza. Esa palabra certeza significa, es como estar sentado sobre algo, es decir, en algo sobre el cual nos apoyamos, en algo sobre el cual soporta o nos soporta a nosotros. Concretamente también dice que es esencia o sustancia de las cosas. También dice que la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción. Esta palabra convicción es la convicción de lo que no se ve. Es una palabra que significa que es una prueba, una demostración. Es un convencimiento en nuestro corazón por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Es que nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad, esa convicción en nuestro corazón que el Dios de la Biblia es real, que está presente con nosotros, que Él vive, que está en nuestro corazón. Es verdad que un día vino a la tierra, se hizo como nosotros, se hizo hombre, murió en una cruz, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Nosotros no estuvimos presentes en aquel momento, en ese acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años atrás,
Pero la fe que Dios nos ha dado, nos da esa certeza, nos da esa convicción que lo que dice la Biblia respecto al sacrificio de Cristo y su resurrección es verdad. No solamente por lo que dice la Biblia, sino que ese Cristo resucitado se ha hecho presente en nuestros corazones. Ahora Él vive en nuestro corazón. Es por eso que nosotros no cargamos crucifijos, no cargamos rosarios, ni ningún otro dije para de repente apoyarnos o de repente invocar, etcétera, sino que nosotros tenemos la certeza y la convicción de que el Señor Jesucristo vive, que Él venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y sus demonios y ahora vive en nuestros corazones y su victoria es nuestra victoria. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos esa fe, esa convicción, esa certeza. Podemos descansar en Dios. Podemos apoyarnos en Él. Porque Él es digno de nuestra confianza. Porque Él no miente. Él no ha mentido nunca. Él no ha fallado nunca. Nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una guerra. Todo aquel que en Él creyere, dice la Escritura, nunca será avergonzado. Gloria al Señor. Entonces podemos descansar en Él. Podemos descansar confiadamente que Él está al control de todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, sea una situación dolorosa, sea un momento feliz, un momento grato, todo está bajo el dominio y el conocimiento de ese Dios tan maravilloso al cual nosotros le hemos confiado nuestra vida. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos y amigos, es saber que hay un Dios que es real. Gloria a Dios, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios lleno de amor, de misericordia y de bondad, que hay un Dios que a pesar que la humanidad le dio la espalda, mas Él es fiel. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él todavía está tocando la puerta de muchos corazones en este tiempo para que lo reciban, para que crean en Él, para que reciban la salvación, reciban la paz que solo Cristo puede dar en el corazón de un necesitado de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, mis amados hermanos y amigos, es importante saber qué rol desempeña la fe en la vida de un cristiano. Lo primero es que tenemos que entender es que la vida cristiana se inicia por medio de la fe. Y cuando te hablo de la vida cristiana, te estoy hablando de una nueva vida. No te estoy hablando de meterse en una religión X, no. Sino te hablo de una nueva vida que viene a través del nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Esa vida nueva, que es una vida espiritual, una vida santa, una vida consagrada a Dios, una vida apartada del mal, que tal vez el mundo no entiende cuando alguien deja el pecado, deja la maldad para seguir a Cristo. Y de repente lo ven con una Biblia en la mano, de repente lo ven asistiendo a una iglesia cristiana evangélica, de repente lo ven predicando el evangelio en la calle, repartiendo un volante por ahí, compartiendo su testimonio. El mundo no entiende, el pecador, la gente que no ha experimentado esa salvación no lo va a comprender. Pero uno que ha experimentado a Cristo en su vida sabe que esa vida nueva, ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad que tenemos en Cristo, porque es una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la vida cristiana, la vida nueva, se inicia por medio de la fe. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice, cuando Juan está narrando acerca de ese momento en que Dios
viene a la tierra y se manifiesta como hombre. Dice, mas a todos los que le recibieron, porque no todos lo recibieron cuando Él vino, mas a todos los que lo recibieron. Hasta ahora mucha gente no quiere recibir a Jesús, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre poderoso de Jesús. Dice, a los que creen en su nombre, no a los que creen en una religión, sino a los que creen en ese glorioso nombre. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravillosa promesa! Solamente con el hecho de recibir y de creer en ese nombre que es sobre todo nombre. Lucas en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es así como comienza la vida cristiana. La vida cristiana comienza por medio de la fe en Cristo Jesús. No por medio de pertenecer a una congregación o a una religión, o por guardar ciertas tradiciones o costumbres que la religión nos ha impuesto, sino es por medio de la fe en su nombre. A los que creen en su nombre, a los que tienen fe en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, qué precioso, nos ha hecho hijos de Dios. Ahora Juan 3:16 también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida nueva que comienza por la fe que depositamos en Cristo Jesús. Juan 3:36 dice también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo, afirmando esta doctrina, dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo, aleluya, por medio de la fe en su nombre, en ese glorioso nombre. Entonces la vida nueva, la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús comienza cuando un hombre o una mujer pone su confianza en Cristo Jesús, pone su fe en lo que Cristo hizo al venir a este mundo, dar su vida en la cruz del Calvario y ser sepultado y ser resucitado al tercer día. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí. Yo creo que Él fue sepultado, pero también creo firmemente que el Señor resucitó al tercer día y Él está vivo. En este momento Él está presente aquí y ahí donde tú te encuentres, sea en tu casa, en un hospital, ahí en la sala de tu casa, en tu dormitorio, en el auto, donde quiera que te encuentres, sea en el Perú, sea en Europa, de donde nos están siguiendo también hermanos en Italia. Ahí está el Señor, ahí está presente y aquí está presente, porque Él, Jesucristo, es el único que venció la muerte, derrotó la muerte. Oh muerte, dijo el Señor, yo seré tu muerte. Yo creo firmemente en el Cristo resucitado. Él ya no está clavado en una cruz como lo representan en los cuadros. Él ya no está con un gesto de derrota. No, mi hermano, no, mi amigo. Si usted lee el libro de Apocalipsis, Jesucristo está glorificado, está lleno de poder y de gloria, que cuando el apóstol Juan quiso voltear para mirar al oír su voz, en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 dice que él cayó como muerto, no pudo mantenerse de pie delante del Cristo resucitado. Ese Cristo un día se manifestará ante los ojos del mundo. Todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que la fe cumple un rol importante al momento
que una persona va a comenzar una vida nueva en Cristo? Es la fe, es por medio de la fe. La otra cosa es que también la vida cristiana se debe vivir por fe. No hay otra manera de poder vivir esta vida nueva. La vida antigua, la vida en el pecado, la hemos vivido según la carne, según nuestros sentidos, según lo que nosotros pensamos. Pero ahora esta vida nueva, esta vida espiritual, que es una vida sobrenatural, es una vida que se vive día a día por medio de la fe. Romanos 1:17, hablando del Evangelio, dice, porque en el Evangelio, estamos en el Evangelio, porque el Evangelio es esa noticia, esa buena noticia que viene de parte de Dios, que Cristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. El Evangelio consiste en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La vida cristiana, la vida nueva que Dios nos ha dado, no hay otra manera de poder vivirla si no es por la fe. Porque este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo caído en el pecado. Es un mundo que cada vez más y más se hunde en la incredulidad, en la rebelión en contra de Dios. Pero los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, vivimos por la fe. ¿Por qué? Porque no vemos a Cristo. Físicamente no lo vemos. Pero por la fe yo estoy convencido, tengo la certeza en mi corazón. Es más, no solamente tengo la certeza, yo siento la presencia de Cristo en mi corazón. Siento que mi vida está unida a Él y Él a mí, gloria a Dios. Y creo que esa es la misma experiencia para todos los hijos de Dios. Pero en este camino, en esta nueva vida, el día a día se vive por la fe. Cada situación, cada circunstancia, cada adversidad, cada problema, cada situación que pueda venir en contra de nosotros, tenemos que vivirla por la fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera de vivir. No se puede vivir, hermanos, como dice Pablo, no andamos por vista. Dice que no andamos por vista, dice, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que nosotros no nos dejamos llevar por lo que vemos. Podemos ver a nuestra familia perdida en el pecado. Podemos ver con nuestros ojos físicos a nuestros hijos que no quieren saber nada de Dios. Pero por la fe, yo veo a mi familia, como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. O como Pablo le dijo a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por la fe yo veo a mis hijos sirviendo a Dios. Yo veo a mis hijos entrando por esa puerta del templo. Yo veo a mis hijos siendo bautizados. Veo a mis hijos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Veo a mis hijos apartándose del pecado. Veo a mis hijos sirviendo a Dios por la fe, porque no ando por vista, sino ando por fe, ando por lo que yo creo, por lo que estoy convencido de lo que dice mi Señor en su palabra. No me dejo llevar por mis sentidos naturales, yo vivo por fe, camino por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un desafío para la iglesia de este tiempo, para todos los que somos de esta generación, gloria a Dios. Estamos siendo desafiados en nuestra fe, gloria a Dios, porque es en este tiempo, hermano, en donde tenemos que apoyarnos en Dios, en donde tenemos que descansar en Dios. Nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos negativos, nuestras angustias, desesperación, no deben gobernar nuestro corazón, nuestra mente, sino la fe que ha sido dada a los santos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Esa es una experiencia maravillosa que todo cristiano tiene. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que vivo en esta tierra, todas las circunstancias que me puedan venir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo en la fe, no vivo, lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la experiencia continua y diaria del apóstol Pablo, que era muy usado por Dios. Pero sin embargo él dice que lo que él vivía en la carne, lo que él vivía en su cuerpo físico, él lo vivía no por lo que veía, sino por la fe. Él lo vivía por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la vida cristiana es una vida distinta, pues es una vida espiritual. Es una vida que está por encima de lo natural. Así que la fe cumple un rol importante en nuestro diario vivir, mis amados hermanos. La otra cosa que podemos ver de cómo la fe influye, cómo la fe trabaja en nuestras vidas, cuál es su rol en nuestra vida, es que la fe también se debe mantener por la palabra de Dios. Cuando habla ahí de mantener, o hablamos de mantener, estamos de sostenimiento diario. ¿Cómo podemos mantener viva nuestra fe? Así como cuando uno tiene un auto, por ejemplo, cada vez que yo pasa el tiempo y tal vez 1, 2 o 3 meses, mi auto necesita un mantenimiento. Tengo que hacerle un cambio de aceite, tengo que hacer un cambio de bujías, tengo que hacerle un cambio del filtro de aceite y tantas otras cosas para mantener óptima el funcionamiento del motor. Si no, me voy a quedar en cualquier momento por ahí con el carro malogrado en una autopista. Lo mismo la fe. La fe tenemos que mantenerla viva. ¿Y cómo podemos mantenerla viva? Con la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe nació en nuestro corazón en el momento que oímos el Evangelio, oímos la palabra de Dios. Ahí la fe se despertó, porque la palabra de Dios trajo esa certeza, trajo esa convicción a nuestro corazón incrédulo. La palabra de Dios fue la que nos convenció que Cristo es real, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Fue la palabra que trajo esa certeza y esa convicción a nuestro corazón. Ahí nació la fe. Pero así como nació la fe por oír la palabra de Dios, también tenemos que mantenerla viva, meditando en la palabra de Dios, alimentándonos con la palabra de Dios diariamente. ¿Sabe por qué muchos creyentes están desanimados, están afligidos, angustiados, desesperados, sin saber qué hacer, sin saber dónde encontrar una salida, teniendo un Dios grande y bueno y todopoderoso? Es porque han descuidado el mantener su fe viva, porque han descuidado la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, y los cristianos lo sabemos. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios, el libro de los Hebreos, dice en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que la Biblia no es un libro de letras muertas. Es cierto que hay letras aquí que están impresas en estas páginas, pero al leerlas, estas palabras se hacen vivas en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de darle vida a esta palabra y nutrir nuestra alma con esa fe. De tal manera que si estamos dudando, de tal manera que si estamos de repente fluctuando en dos pensamientos, cuando meditamos en la palabra,
Cuando nos llenamos de la palabra, entonces también nos llenamos de fe, de certeza, de convicción. Y Dios se hace presente. Me gustó una frase que escuché o leí por ahí, donde dicen que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando lo lees. Yo creo que es así. Bendito sea el nombre del Señor. Porque quien inspiró esta palabra, quien fue autor de esta palabra, es el mismo que está presente con nosotros todos los días. Y cuando la abrimos pues y la meditamos, gloria a Dios, entonces la fe que nos fue dada se puede mantener encendida, se puede mantener viva y puede estar ahí presente, firme la fe en nuestro corazón. Gloria al Señor. Es por eso también la importancia de asistir a la casa de Dios. Porque ahí el pastor, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo, nos va a hablar de parte de Dios. Y entonces vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos y vamos a ser levantados si estamos caídos. Vamos a ser liberados por la palabra de Dios. Vamos a ser convencidos y vamos a estar afirmados porque estamos expuestos a la palabra de Dios. Muchos creyentes caen en el desánimo, vuelvo a repetir, en dos pensamientos, en la debilidad espiritual, porque no mantienen su fe viva, porque han descuidado en meditar en la palabra de Dios. Pero esta noche dile: Señor, perdóname. Dame la fuerza, limpia mi corazón. Yo quiero meditar en tu palabra. Quiero que mi fe crezca. Quiero que mi fe se perfeccione. Quiero estar firme en la fe. Yo no quiero ser un fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Yo quiero que cuando tú vengas me halles en plena certeza y en plena convicción. Gloria al nombre del Señor. Es importante, mis amados hermanos, entender también que la fe debe ser preservada en nuestro corazón hasta el último aliento de nuestra vida. Eso fue la experiencia del apóstol Pablo, que en sus últimos momentos de vida, sabiendo él que iba a ser decapitado allá en Roma, estando en la cárcel, le escribe sus últimas palabras a su discípulo amado llamado Timoteo, y le dice en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y dice también: he guardado la fe. Qué tremenda expresión, me gusta, me inspira, me desafía. Y quisiera que usted también pueda desafiar esta palabra, porque uno puede escribir estas palabras tal vez en un lugar cómodo, sentado en un sillón, en un escritorio, tal vez como yo estoy aquí. Podamos pensar que Pablo lo escribió así, pero no fue así. Pablo escribió estas palabras en los últimos momentos de su vida, estando en una cárcel fría de Roma, en una cárcel oscura, abandonado por todos. Él se sentía tal vez muchas veces solo, pero aunque en una de sus cartas también dice y da esa confesión diciendo que todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué precioso. Pero me gusta lo que dice Pablo aquí. Él nunca permitió que ninguna circunstancia o situación externa socavaran su fe. Es por eso que él, aunque estaba a punto de morir, él pudo decir: he peleado la buena batalla. Si voy a morir peleando. Gloria al Señor. No me he rendido aún, dice Pablo. He acabado la carrera, sigo corriendo, hablando en un sentido espiritual, como un atleta. Él seguía corriendo espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque aún estando en la cárcel y necesitando ser animado, él era quien animaba a las iglesias, escribiéndole a través de las cartas a Timoteo. Pablo le escribía a Timoteo animándolo que avive el fuego, y a todas las iglesias. Por eso dice: he acabado la carrera.
pero dice también, he guardado la fe. No he permitido que yo pierda la fe. No he permitido que mi corazón caiga en la trampa de la incredulidad, en la trampa de la duda, de la incertidumbre, del temor. No, he guardado la fe por encima de los azotes, por encima de la persecución, por encima del hambre, del frío, por encima de muchas situaciones que Pablo narra en su segunda carta a los Corintios. Pablo dice, he guardado la fe, he guardado. Eso significa que he cuidado, la he mantenido en el estado óptimo. Mi fe está viva, no estoy dudando a pesar que estoy a punto de ser decapitado. Yo no dudo de mi Señor. Y ¿sabe qué me gusta? Lo que le dice Pablo también en sus últimas palabras a la iglesia de Filipo, cuando le escribe en Filipo capítulo 1 verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, qué tremendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, amigos, a tener esa certeza, esa convicción, esa fe, que aunque, hermano, aunque la muerte esté rodeando nuestra vida, podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, la he cuidado. He cuidado que la fe no se vaya de mi corazón. Sigo confiando en el Señor. Sigo creyendo en mi Cristo. Sigo descansando en sus promesas. Que aunque en un momento tal vez me corte en la cabeza, sé que para mí el morir es ganancia. Me siento desafiado esta noche por esta palabra tan poderosa que el Señor nos está dando. No pierdas la fe, hermano, amigo. Si tú has retrocedido, si has caído, levántate en el nombre del Señor. Si estás desanimado, dile, Señor, ayúdame. Siento que mi fe se está decayendo. Siento que estoy dudando. Siento que el temor está queriendo gobernar mi mente, mi corazón. Ayúdame. Yo creo en ti, Señor, aunque no te veo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Yo creo en tu poder. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante también que sepamos que la fe tiene enemigos. La fe tiene enemigos. Sí. Y vamos a ver cuáles son esos enemigos. Ojalá me alcance el tiempo, no quiero correr. El primer enemigo, o los primeros enemigos en una expresión plural, digamos, son nuestros sentidos naturales. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, verso 19, dice, hablando de Abraham, Dios le dio una promesa de que le iba a dar un hijo que nacería producto de la relación que iba a tener con su esposa. Ahora, ellos no eran jóvenes, ellos eran ancianos, tenían 75 años cuando el Señor le dijo que iban a tener un hijo. Y encima, Sara, su esposa, era estéril. Pero Dios le dio la palabra, le dio la promesa, y Dios no es hombre para que mienta. Entonces dice Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham se sentía viejo, se sentía como muerto, dice. Pero, gloria al Señor, tal vez esa humanidad que se desgastaba cada día, que se envejecía, tal vez le gritaba, en un sentido figurado, le gritaba y le decía, va a ser imposible que tú tengas un hijo. O tal vez Sara, al verse una mujer que era estéril, que no podía concebir, que Abraham intentó muchas veces embarazarla, pero nunca tuvo éxito. Y ella tal vez llevada por ese sentir de frustración, de desánimo, de haberlo intentado tantas veces. Mas sin embargo, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto,
o la esterilidad de Sara. Sus sentidos físicos. Ellos podían sentir que era imposible, hablando humanamente, el poder concebir un hijo a esa edad y bajo esas circunstancias. Pero Abraham se fortaleció en fe, dice la Escritura, plenamente convencido de que si Dios le dio una promesa, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Por eso que no se debilitó en la fe. Y a veces las circunstancias pueden hablar a nuestros sentidos naturales y decirnos que va a ser imposible, es difícil, no va a suceder, todo está perdido. Pero gloria a Dios, quiero decirte esta noche, no te debilites en la fe, sigue creyendo, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, aunque tus ojos ven todo lo contrario a lo que tú estás pidiendo en tus oraciones, aunque tus ojos ven todo lo contrario y han visto de repente el tiempo pasar, el calendario, los meses, los años, y estás orando y no pasa nada. Pero quiero decirte, como dijo Pablo en su carta a los Corintios, por fe andamos y no por vista. Es decir, no andamos por los sentidos, no nos dejamos llevar por los sentidos naturales, nos dejamos llevar por la fe, nos dejamos convencer por la fe. Estamos convencidos, tenemos certeza en nuestro corazón que si Dios nos prometió algo, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. Mire, me hace recordar la historia cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Usted sabe que Jesús fue comunicado que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no fue a propósito y dijo que esa enfermedad no es para muerte, sino es para ver la gloria de Dios. Así que Jesús se quedó ahí en un lugar y esperó que Lázaro muriera. Lázaro murió, lo sepultaron y después Jesús llegó al cuarto día de haber sido sepultado Lázaro, y María y Marta le reclamaron al Señor. Jesús fue a la tumba. Y ahí en el libro de San Juan capítulo 11 verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Entonces dice: Marta, la hermana del que había muerto, Marta, la hermana del que había muerto, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, mira lo que dice, lleve ya, porque es de 4 días. Lleve ya, esa palabra significa, Señor, ya está pudriéndose, ya se siente el olor a muerto, Señor. En otras palabras, ya no se puede hacer nada. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aleluya. ¿No te he dicho que si crees, verás? Si crees, verás. Si no crees, no verás. Pero Marta se estaba dejando llevar por el sentido del olfato. Señor, lleve ya. Y muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por los sentidos y no por lo que dice la palabra. No nos dejamos llevar por la fe en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso en esta noche el reto, el desafío es que nosotros tenemos que derrotar, hermano, estos enemigos de nuestros sentidos que muchas veces nos quieren gobernar y nos desanimamos porque vemos, oímos, palpamos cosas que son o que están sucediendo contrario a lo que estamos creyendo o a lo que estamos pidiendo a Dios. Y podemos caer en el desánimo. Claro que sí, pero el Señor dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa el tiempo que haya estado sepultado Lázaro, no importa el tiempo en que esté o la condición que esté, el estado en que se encuentre tu Lázaro, no importa. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe que no hay nada difícil? No hay nada imposible para nuestro Señor. Gloria al Señor. Oro esta noche para que dejes de vivir según tus sentidos y vivas por la fe. Porque a veces nos sentimos, un día nos sentimos animados, otro día desanimados.
Un día nos sentimos con ganas de orar, otros días no sentimos ganas de orar. Un día sentimos con ganas de ayunar, otro día no. Pero basta de vivir por lo que sentimos. Vamos a vivir por fe. Que aunque esta carne, que aunque estos sentidos nos digan lo contrario, usted y yo tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir creyendo. No pierdas tu fe. El otro enemigo es la incredulidad. Es la falta de fe. La incredulidad también significa infidelidad a Dios. Cuando somos infieles, por nuestra incredulidad nos volvemos infieles a Dios. Porque no hay razón para no creerle. No hay razón. Si Dios es real, si Dios todo lo puede, no hay razón. ¿O hay alguna razón? ¿Tienes algún argumento que pueda demostrar y decir, no, Dios no lo va a hacer, no lo puedo hacer? No, mi hermano, Dios es todopoderoso, Dios es grande, hacedor de maravillas. Él es todopoderoso, Él es un Dios maravilloso. Claro que si hay alguna situación, alguna petición que no está conforme a su voluntad, Él no lo hace, no porque no pueda, sino porque sabe que no te conviene, pero su voluntad siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. Romanos 4:20 dice, hablando de Abraham otra vez, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él vio su cuerpo que era anciano, su mujer era estéril, pero dice que él no dudó tampoco, ni siquiera por incredulidad. No se dejó vencer por la incredulidad. La incredulidad vino a tocar la puerta del corazón de Abraham. Pero dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le dio una promesa. Le dijo, Abraham, vas a ser padre de multitudes. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y a pesar que veía su cuerpo como muerto, como dice, o veía la matriz de Sara que no podía concebir porque era estéril, pero dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que hizo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se fortaleció en fe. Cada vez que le venía a la mente, sus sentidos le decían, ves, te estás volviendo viejo, no vas a poder, tu mujer no se va a embarazar. Él, en vez de dejar de llevarse por esa incredulidad, él se fortaleció en fe, se recordaba de la promesa de Dios. Traía a la memoria las palabras que Dios le había dicho, que iba a ser padre de multitudes. Así es que él se fortalecía en fe y de esa manera le daba la honra y le daba la gloria a Dios. Y el enemigo salía avergonzado, porque si hay alguien que viene a perturbar la fe y a sembrar la incredulidad, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero gloria a Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Otro enemigo es la duda. Es cuando vacilamos en dos pensamientos, cuando titubeamos. Eso le pasó a Pedro cuando Jesús venía caminando sobre las aguas hacia la barca de ellos. Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma y Jesús dijo, no teman, yo soy. Entonces Pedro se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y estaba caminando, pero de repente fijó su mirada en las olas y en el viento fuerte que siempre en medio del mar está. Dice que en ese momento comenzó a hundirse, pero dice al ver el fuerte viento, al ver, se da cuenta, los sentidos, los ojos, se dejó llevar por los sentidos. Dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es un enemigo de la fe. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer para no dudar? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A veces el mal testimonio de otros nos pueden hacer dudar. A veces un problema, una situación, una circunstancia nos pueden hacer dudar. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro, mientras que estaba mirando a Jesús y no estaba mirando las olas ni el viento, él caminaba sobre las aguas, pero de repente desvió su mirada
y comenzó a ver las olas y a oír el sonido del viento, a sentir el viento en su cara. Entonces dudó y comenzó a hundirte. Si tú te estás hundiendo esta noche, el Señor te dice: ¿por qué dudaste? Levántate otra vez. El Señor te extiende su mano y te saca de la duda en el nombre de Jesucristo. El otro enemigo es el diablo. Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Viene para atacar nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra seguridad. Y a través de eso robarnos el gozo, robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, robarnos la comunión con nuestro Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, 31, narra una parte de lo que sucedió momentos antes de que el Señor fuera capturado para ser llevado ante las autoridades, para ser sentenciado y llevado a la cruz. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro había abierto muchas puertas a Satanás. Su orgullo, su prepotencia, su autosuficiencia lo habían dado ocasión o derecho legal a que Satanás reclamara a Pedro. En el mundo espiritual existen principios que no podemos violar, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y más el que se humilla será exaltado. Y Pedro era un hombre orgulloso, que cuando el Señor dijo: esta noche todos se van a escandalizar, se van a huir esta noche todos, cada uno por su lado, Pedro se levantó y dijo: Señor, aunque estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Se notó el orgullo, la prepotencia que había en el corazón de Pedro. Aparte que era un hombre violento, era un hombre de armas a tomar, necesitaba ser quebrantado, ser humillado, ser tratado. Entonces el diablo lo pidió ante la corte del Señor: quiero a Pedro para zarandearlo. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que le dijo: Pedro, aunque el diablo ha pedido para zarandearte, para sacudirte, pero dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gloria a Dios. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya usted sabe lo que sucedió. Pedro negó 3 veces que conocía al Señor Jesús. Y lloró amargamente después de la 3ª vez que lo negó, porque se dio cuenta que lo que el Señor le había dicho, que él iba a negar, era verdad, aunque él decía que no. Lo negó. Ahí fue quebrantado y fue humillado. Pero el Señor había orado, había intercedido para que la fe no le falte, porque en ese quebrantamiento, en ese zarandeo, corría el peligro, Pedro, de perder la fe, porque el diablo eso es lo que quiere, que un creyente ante un problema, una situación difícil, pierda la fe y reniegue contra Dios y diga: abandono la fe, abandono a Cristo, le doy la espalda, me voy al mundo. Eso es lo que quiere Satanás. Pero bendito sea el Señor, que en esta hora nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él está intercediendo por ti y por mí constantemente. Gloria al Señor. Será tal vez por eso que aún todavía tu fe se mantiene encendida en tu corazón. Será tal vez que por eso esta palabra llega a tu corazón esta noche de parte del Señor, para decirte: aunque estés pasando momentos duros, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Gloria al Señor. Tienes esa fe, solamente tienes que usarlo. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, los versículos que hemos tomado para meditar esta noche nos dan algunas pautas o recomendaciones de lo que debemos hacer cuando nuestra fe es atacada. Lo primero que dice: no pierdas pues vuestra confianza. No pierdas la fe, no la pierdas. Pase lo que pase, venga lo que venga, agárrate de la fe, porque es lo único que te puede ayudar a salir de cualquier situación. La confianza en el Señor Jesucristo. No dejes de confiar en Dios.
dice que nuestra fe tiene grande galardón. Hay un premio, hay un galardón que Dios ha prometido para los que le esperan creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe tiene grande galardón. Es la vida eterna. Es la recompensa mayor. La vida eterna en Cristo Jesús. Pero dice que es necesaria la paciencia. Mientras que estamos en esta tierra, necesitamos paciencia. La paciencia no es lentitud. La paciencia es permanecer firmes en la fe, aunque estemos bajo una presión fuerte, sin que se altere nuestro ánimo, nuestra confianza y nuestro gozo que tenemos en el Señor. En las pruebas, en las dificultades, en las situaciones difíciles, hermanos, es ahí donde Dios va formando la paciencia en nosotros. Y también dice que aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si el escritor a los Hebreos escribió esto hace 2000 años atrás y expresaba que la venida de Cristo estaba pronto a suceder, ¿qué podemos decir nosotros en este tiempo? Y nosotros también tenemos que estar seguros y convencidos que cada día que pasa se acerca más la venida de nuestro Señor. Y nos recuerda que el justo por la fe vivirá. Por la fe vas a vivir. Y dice que si retrocedemos, no agradará mi alma. Porque el que retrocede va a retroceder para perdición, dice. Se va a perder su alma. Se va a condenar. Pero el escritor dice también, pero nosotros, dice, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe para preservación del alma. La fe, la confianza en Dios va a hacer que tu alma sea preservado, sea conservado para el día de la redención, en que el Señor venga desde los cielos y nos lleve a su lado y estaremos para siempre con el Señor. No pierdas la fe. Quiero terminar con este salmo, Salmo 125, verso 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, la ciudad de Jerusalén tiene montes, tiene montañas alrededor que le protegen de los vientos huracanados, etc. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Lo crees? Así como Jerusalén está protegida por montes, el pueblo de Dios también está protegido por la presencia del Señor, porque dice: así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Él no nos va a dejar. El Señor no nos va a abandonar, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No pierdas la fe. Anímate, levántate. Retoma otra vez la palabra. Retoma la oración. Retoma la consagración, la santidad. Anímate en el nombre del Señor. Sigue creyendo. Aunque todavía no ves lo que por años estás pidiendo, pero sigue creyendo. No pierdas la fe. No pierdas la fe. No te dejes llevar por lo que ves. Aún por lo que hueles como Marta. No te dejes llevar por tus sentidos. Déjate llevar por la fe. La fe. No pierdas la fe. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús. Sigamos firmes y adelante con el favor de Dios. Shalom.